Esto es capítulo 1. Te lo resumo así nomás. Hoy, función cuadrática para quinto comunicación de la secundaria 7. 1. ¿Cómo nos damos cuenta que la función es cuadrática? Pues porque x tiene que aparecer al cuadrado. Como mayor exponente, el 2. Es decir, que esto es lo que tiene que tener nuestra función. Siguiente. Nosotros analizamos una función x por 20 menos x y dijimos, esa función es cuadrática. Pero si x tiene que estar elevado al cuadrado, ¿cómo que esa función es cuadrática? Recuerden, a simple vista la función parece no ser cuadrática. Pero si nosotros hacemos x por 20 y x por x, nos termina quedando 20x menos x cuadrado. Y ahí sí aparece x cuadrado y eso hace que la función a simple vista nos demos cuenta que es cuadrática. Siguiente. ¿Qué pasa con la tabla? Y no me refiero a esa tabla. Cuando nosotros hacemos la tabla y encontramos las imágenes de cada uno de los valores que les dimos a x, encontramos que sí, hay algunos que se repiten, son iguales. ¿Cuáles son iguales? Esos valores que aparecen acá. 8 y 12 porque dieron 96, 6 y 14 porque dieron 84, 4 y 16 porque dieron 64, 2 y 18 porque dieron 36, 0 y 20 porque dieron 0. Pero ¿qué pasa? Hay uno que no se repite. Como vemos, x que vale 10 y su resultado es 100 es el único valor que no se repite dos veces. ¿Y saben por qué? Porque esa función cuadrática, en realidad todas las funciones cuadráticas tienen esa característica. Siempre va a existir un valor que nunca se va a repetir dos veces. En ese caso, el punto 10, 100. ¿Y qué pasa con el gráfico? Lindo pibe, ¿no? ¿Qué va a pasar con el gráfico? Va a pasar lo siguiente. Cuando nosotros graficamos, esa es la curva que nos va a quedar con la función que nosotros estuvimos analizando. Y esa curva tiene un nombre, pues las funciones de segundo grado se llaman parábolas. Es decir, que las funciones cuadráticas nos permiten graficar parábolas. Continuamos. ¿Se acuerdan del punto 10, 100? Aquel punto que no se repetía, ese que era distinto a todos los demás, tiene un nombre. Primero, ¿dónde está ubicado? En el gráfico, acá lo podemos encontrar, porque el resto de los que se repiten aparecen ahí. Este es el único que no. ¿Cómo se llama? Se llama vértice. Toda parábola tiene vértice. En este caso, es el máximo punto de la parábola, pero también puede ocurrir que el vértice sea el mínimo punto que posee la parábola. Y de esta forma, nosotros llegamos al problema 2. Recuerden, el problema 2 me decía, yo iba en mi auto, manejando tranquilamente a determinada velocidad y de repente veo peligro. Aprieto el freno y cuando aprieto el freno empieza el auto a transcurrir una determinada distancia hasta que frena completamente. Entonces nosotros teníamos que trabajar qué ocurría con esa distancia de frenado de acuerdo a la velocidad a la que yo iba manejando. Entonces la fórmula que me permitía determinar esa distancia de frenado es 0,005 por b al cuadrado. No te vayas, Homero, no te vayas, que esto es fácil, vas a ver que es fácil. P es la velocidad y representa la variable independiente. D es la distancia de frenado y lo llamamos variable dependiente. ¿Por qué? Porque la distancia de frenado va a depender de la velocidad a la que vaya el auto. Y no estoy hablando de ninguna secta, estoy hablando simplemente de variables. Entonces, si nosotros respetamos la ley de tránsito, tenemos como dato que la máxima velocidad a la que puede ir un auto es a 130 km por hora, permitida, máxima permitida por la ley, en autopistas. En avenidas en zona urbanas se puede recorrer un auto a 60 km por hora.
Si voy en una camioneta en zona rural, yo puedo ir a 110 km por hora. ¿Qué pasa si yo esas velocidades las reemplazo en mi variable independiente, que es la velocidad? ¿Cómo va a pasar con la distancia de frenado? Pues los resultados dieron los siguientes. A 80, 32, a 100, 50, a 60, 18, a 130, 84,5 y a 110, 60,5. Entonces, nosotros, como esas son las velocidades permitidas, sabemos que B solamente puede tomar valores entre 0 y 130, porque esa fórmula sirve para lo que la ley me permite. Es lo que se llama dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? Es el conjunto formado por todos los valores que puede tomar la variable independiente, en este caso la velocidad de 0 km por hora a 130 km por hora. Entonces, si yo quiero graficar y traslado esos datos al gráfico, nos queda esta porción de parábola. Decimos que es una porción de parábola porque b está elevado al cuadrado. Y así llegamos al final. Eso es todo por ahora, pero yo lo resumí así nomás y hoy continuamos con la siguiente clase.